Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Según las autoridades fronterizas colombianas, las trabajadoras sexuales están aumentando en ciudades como Cúcuta, Riohacha, Maicao y Arauca como producto de la crisis económica que sufre el país venezolano. Marcela Pulido, periodista de nuestro canal aliado Noticias Caracol, hizo un trabajo para desenmascarar esta dura realidad que muchos desconocemos. Para el departamento de Arauca el problema comienza aquí, en el puente internacional, cuando aproximadamente 80 trabajadoras sexuales atraviesan el puente para venir a trabajar en territorio colombiano. Las autoridades están alerta y por eso nosotros decidimos acompañarlos para ver cómo están ejerciendo este control. El día de hoy nos acompaña personal de migración. En el comando de la policía a las 9:30 de la noche, en la víspera de Semana Santa, se inició el operativo de seguridad. Estábamos bajo el mando del mayor Luis Fernando Peña. A la orden suya se mueven ellos directamente. Un total de 150 efectivos se alistaron para la que sería una toma nocturna de la ciudad. Íbamos acompañados por funcionarios de migración y bienestar familiar. Vamos a enfocarnos un poco más a la actividad de los ciudadanos extranjeros. Bueno, rápido, muchachos. La caravana de seguridad se fue abriendo paso por las calles de Arauca. Atravesamos la zona del dique, donde están los sitios de rumba. Aquí. La primera parada, el bar Muñecas. Al interior, un grupo grande de mujeres fueron sorprendidas. La mayoría son cédulas venezolanas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cédulas venezolanas. En este momento tienen la visa de trabajo ya. Yo ya no la tengo como permiso de trabajo. Entonces no pueden ejercer, eso no es permiso de trabajo. Buenas noches. Llegamos al bar vecino Amadeus. Un racimo de jovencitas apiñadas intentaban ocultarse. Nos están diciendo las autoridades que de este grupo de mujeres que ustedes están viendo acá, solo 2 son colombianas. ¿Tú de dónde eres? Venezuela. Venezolana. Este es el Foco Rojo. Presta servicios sexuales desde hace 26 años. Su dueño, Negri Gutiérrez, asegura que los 2 últimos años han sido de bonanza. Con las muchachas colombianas trabajo con pocas, pero con venezolanas sí tengo bastantica y me ha ido muy bien. ¿Qué significa para ellas ganar en pesos colombianos? En una noche hay peladas que de pronto, más o menos que esté bien bonita y bien representada, hasta 13, 14 ratos hacen. Llaman ratos a cada servicio sexual que haga la mujer. ¿Eso cuánto le significa cada servicio que ellas hacen? En una sola noche pueden hacer 70, 60 millones de bolívares, mientras que el mínimo allá está en 2.070.000 bolívares, algo así. Siempre están llegando más venezolanas y entre más días llegan más. La verdad con ninguno. Andreina es una de esas venezolanas con visa de trabajo. Permanece 15 días en Colombia y regresa a su país para descansar otros 15 días y gastar lo ganado sosteniendo a su familia. Aquí se gana más y a uno le favorece cuando uno lo cambia a bolívares. ¿Cuántos clientes está atendiendo? Bastante, como 20. 20 clientes que usted atiende, ¿cuánto le representan económicamente? Bueno, el cambio sería como cada 15 días 40, 50 millones de bolívares. ¿Para qué le sirven? Oye, para muchas cosas, para el sustento de mi casa. ¿Qué paga? El colegio de mi hijo, la renta del teléfono, que si la renta del agua, la luz. Y salimos para otro punto. En este negocio todos ponen y todos ganan. Cada pieza que vaya la muchacha son 5.000 pesos que tiene que pagar acá al negocio, más lo que consuma. Casi todos los negocios trabajan con muchachas venezolanas. ¿Eso está afectando a las colombianas? En parte sí, porque las colombianas dicen que ellas se llevan la plata. Fueron 4 horas de operativo. A ellas no les importa el riesgo de ser sancionadas o deportadas. Siempre y cuando exista un cliente que pague en pesos colombianos, seguirán llegando. En otras noticias, recientemente tuvimos la oportunidad de conocer la nueva línea de la reconocida marca de whisky Old Parr. Este nuevo producto que mantiene la misma esencia pero con un aroma y sabor diferente, como siempre con el lema rindiéndole tributo a la vida bien vivida.
encontramos con Arturo Savich, él es embajador global de whisky de Diageo, y vamos a hablar un poco acerca del nuevo lanzamiento que está teniendo el día de hoy Old Parr, un nuevo producto que siempre va a manejar la misma línea, pero esto va a ser para los amantes del whisky un nuevo estilo. ¿Cómo estás, Arturo? Háblame un poquito acerca de este nuevo producto. Muy bien, Alejandra, gracias por la entrevista. Es un producto verdaderamente extraordinario y, como bien dijiste al inicio, fue creado especialmente para aquellos adoradores y consumidores de Old Parr. Una persona que le guste Old Parr en este producto va a encontrar una experiencia muy especial. Es un producto que toma la suavidad, el balance, las notas de madera y dulzor de Old Parr, 12 años, y va más profundamente. Como decimos, viene del ADN de Old Parr y toma todas esas cualidades que te encantan de Old Parr y va a ser una experiencia mucho más especial. Old Parr Tribute solamente lo hemos lanzado en 2 países, Colombia, Panamá y por supuesto Aruba. Y es un privilegio para nosotros hacerlo en Aruba, donde el consumo de Old Parr es un consumo bien interesante. ¿Qué de distinto va a tener este Old Parr Tribute? Distinto va a ser la sensación en boca. Old Parr Deluxe, el 12 años, se basa en destilerías de una región de Escocia que se llama Speyside. Los mejores whiskies del mundo vienen de Speyside, su mayoría, y esos whiskies de malta le dan Old Parr dulzor. Luego incorporamos otras destilerías que se van a encargar de predicar esas notas de madera, de suavidad, de redondez en boca, y hacen que Old Parr Tribute, a pesar de no tener edad, es un whisky que va mucho más allá, verdaderamente sorprendente. Y de nuevo, si te gusta Old Parr Tribute, va a ser un paso mucho más allá. Es que de hecho esto es un regalo más para los clientes, para los amantes del buen whisky. Creo que esta nueva línea de Old Parr mantiene su línea, pero tiene un toque diferente. Eso obviamente va a ser un plus para aquellos arriesgados del whisky. Claro que sí, aquellos que quieran sentir una experiencia que vaya mucho más allá, pero siempre manteniendo el corazón de Old Parr. Old Parr tiene un estilo muy definido, un estilo que en Latinoamérica ha sido un exitazo, muy con el latinoamericano. De hecho, este producto es creado exclusivamente para Latinoamérica. Eso no se va a lanzar en ninguna otra parte del mundo, salvo en Colombia, Panamá y en Aruba, y quizás en otro país más adelante. Y lo que lo hace diferente es eso, va mucho más allá, nos brinda una experiencia, y como tú bien dices, es un riesgo, pero es un riesgo y es la necesidad de innovar, de buscar cosas nuevas, pero dentro de un perfil muy específico, que es el perfil de la casa Old Parr. Los dominicanos tienen una nueva reina. El triunfo de Francisca La Chapelle en Nuestra Belleza Latina ha cautivado el corazón de un pueblo que celebra con alegría su elección. ¿Quién me lo iba a decir a mí? De Aso para el mundo. Es la frase más conocida desde que Francisca La Chapelle, de 25 años, resultara electa como Nuestra Belleza Latina, un lugar que se ganó a base de dedicación y entrega. De verdad que trabajé muy duro, di siempre lo mejor de mí. Por eso, para que mi gente, sea el tiempo que sea que yo iba a durar en la competencia, se sintiera orgullosa. Con la humildad que la distinguió, siempre resaltó que entró al reality show para romper con los estereotipos de la belleza. Lo mejor de mí viene de adentro, es de la formación, de los valores bonitos, de los dones tan lindos que Dios me ha dado, y es lo que hace pues que la gente, qué sé yo, me quiera así. No tiene nada que ver con el físico, lo que tú tienes dentro sobresale. ¿Sabe por dónde se le mete el agua al coco, mi amor? Con su simpatía y talento para la comedia, se ganó el cariño del público y de los jueces, que la convertían en una de sus favoritas. Es una muchacha que en los 9 años que llevo trabajando aquí en el programa de Nuestra Belleza Latina, nunca había conseguido una niña con tanto carisma, tan simpática, tan divertida, con tanto talento. Francisca tiene un carisma ella propio, que cuando se sube a él la gente conecta con ella. No la tuvo fácil, y aunque nunca estuvo nominada, consiguió quedar por delante de la hondureña Natalia Casco, la boricua Catherine Castro e incluso de su compatriota Clarisa Molina, que aunque para muchos sorprendió con el tercer lugar, hoy celebra con orgullo el triunfo de su compatriota. Muchísimas gracias a todos ellos por el apoyo, gracias por creer en mí. Sí le quería llevar esa alegría personalmente yo de la primera corona de Nuestra Belleza Latina, pero van a ver más de mí. De verdad me siento muy feliz por Francisca, porque siento que se lo merece. Orgullosa de que no solo República Dominicana se haya llevado por primera vez la corona de Nuestra Belleza Latina, sino que se la haya llevado Francisca, que es una gran candidata. Ahí estamos viendo a Francisca como la nueva reina de Nuestra Belleza Latina. Todo esfuerzo tiene su recompensa, y hoy Francisca celebra sus más de $200,000 en premios y un contrato exclusivo con Univision.
Darlene Burdíez, Noticias SIN. Y cerramos nuestra emisión con noticias de entretenimiento. Como lo anunciamos en nuestra emisión de ayer, cada 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso. Pues bien, la famosa cantante Madonna quiso celebrarlo durante una presentación con el reconocido rapero Drake. Pero durante la actuación en el Festival de Coachella, la diva del pop de 56 años besó a la fuerza al cantante de 28, quien hizo incluso muecas de repulsión. El rapero Drake le hizo el feo a los besos de la cantante Madonna, quien lo besó a la fuerza sobre el escenario del Festival de Coachella en su concierto de anoche en Indio, California. El polémico beso más la reacción de él por el hecho mismo ya le ha dado la vuelta al mundo y la mayoría coincide en que al rapero de 28 años no le hizo mucha gracia ser besado por la diva del pop de 56. La diferencia de casi 30 años fue insoportable para Drake, tituló sobre lo sucedido la cadena de Fox News. Madonna fue invitada al show de Drake y en una parte de la canción se acercó hacia él, que la esperaba sentado en una silla sobre el escenario y lo besó durante unos segundos. Él intentó deshacerse de la diva del pop, pero esta le apartó la mano para besarlo a su gusto sin interrupciones. Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.